Buenas tardes, amigos que nos veis y nos seguís en estos programas que Acción Social Católica realiza para intentar promover ese sentido de educación religiosa y cultural, de ese diálogo continuo que intentamos establecer entre el mundo religioso, la experiencia religiosa y la experiencia que nos da también la cultura moderna, centrada fundamentalmente hoy en la ciencia y la tecnología. Los niveles de educación son muy importantes tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de una sociedad. Y hay instituciones que desde hace mucho tiempo han tenido precisamente esa vocación de tratar de elevar el nivel educativo del entorno en el que se han movido y de preparar a la gente para ser más libres, es decir, más autónomos, para no depender de lo que continuamente otros un poco más listillos podían decirles. Y para que también tuviesen un buen nivel de preparación profesional que les permitiese acceder al mercado laboral. Esto lo descubrieron ya en la Edad Media, pero en cada tiempo ha ido cambiando según han sido los contextos culturales, científicos, también religiosos y también productivos o laborales. Yo tuve la suerte una vez de tener una experiencia que me impactó. Acudí a unas jornadas donde el tema era la filosofía y la sociedad de hoy. Y me encontré inmerso en un grupo de personas, aproximadamente unas 100, en donde prácticamente 90 eran mujeres. Pero me impactó tremendamente el que todas ellas eran doctoras de las más diversas ramas del saber, del mundo humanístico, pero muchas del mundo científico, otras del mundo también social, otras del mundo también educativo, y quise informarme de por qué esa densidad de mujeres con ese nivel de formación. Y me hablaron de un instituto, de una asociación, y pregunté. Y esa experiencia mía que me provocó aquellos interrogantes y preguntas es lo que de alguna manera quiero trasladar hoy aquí. ¿Y por qué lo hago? Porque precisamente hoy, 11 de enero de 2024, hace 100 años que nació esta institución. Y para hablar de ella, para hablar de su nacimiento, de su historia y de su realidad actual, tenemos con nosotros a Consuelo Flecha, bilbaína y con muchos años en Sevilla, en Así es. donde es catedrática de Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla. Por lo tanto, lo primero de todo, Consuelo, decirte bienvenida. Muchas gracias. Y bienvenida a este Zaragoza, en donde, ya ves, tenemos nuestros programas en donde intentamos pensar, así de un modo familiar, amistoso, sobre realidades de nuestro tiempo. Pero hoy se cruzan esa realidad de nuestra preocupación por la educación y el hecho de vuestro centenario. Tú eres miembro de un instituto que se llama Institución Teresiana. Teresiana. Sí. Háblanos un poco de ella. La institución teresiana es una asociación internacional de laicos de la Iglesia Católica que tuvo su comienzo en España a principios del siglo XX. Eh, Consideramos como el origen de esta asociación 1911, aunque lo que ahora celebramos, como usted ha dicho, son los 100 años de la aprobación pontificia, cuando se presenta la asociación en Roma, en la Santa Sede, y hay un decreto de aprobación de esta asociación de laicos a perpetuidad.
había sido ya aprobada a nivel diocesano en la diócesis de Jaén en 1917, de acuerdo con las figuras del Código Canónico de Derecho Canónico de entonces, como Pía Unión, y también en ese mismo año había sido aprobada como asociación civil por el gobernador civil de Jaén. ¿Y por qué Jaén? Jaén es el lugar donde en aquel momento el que había sido el iniciador, el fundador de esta asociación, Pedro Poveda, estaba de canónigo en la catedral de Jaén, era también profesor de la escuela normal y además allí había una de las academias, las iniciativas con que esta asociación actuaba en su tarea educativa. Estamos en los inicios del siglo XX. Sí. Estamos en una España rural, fundamentalmente rural, en una España poco industrializada o apenas industrializada, salvo en algunos focos muy concretos de la península, y estamos en una realidad social en donde la mujer está fundamentalmente dedicada a casa, a tener hijos, a ser madre, ¿no? Esposa fiel también, y donde su nivel de educación es muy bajo, entre otras cosas porque tiene que contribuir desde muy niña a los trabajos e incluso a los ingresos familiares, ¿no? Entonces, en esa situación hay alguien que capta esa situación y quiere salir al paso de ella. Y este es Pedro Poveda. Pedro Poveda. Háblanos un poco de Pedro Poveda. Pedro Poveda era un sacerdote linarense, de Linares, jienense, que ya desde su etapa de seminario, cuando finaliza en los últimos años, ante una situación que él observa en la ciudad donde está estudiando, que es Guadix, él ve que a las afueras de Guadix, en lo que se llaman las cuevas de Guadix, hay una población que no está atendida. Entonces él piensa que se necesita atención. Y él con otros seminaristas pues se acercan a ese lugar, primero como seminaristas y sacerdotes jóvenes, pues a evangelizar. Pero enseguida se da cuenta que para que esa población salga de la situación en la que está, hay que enseñar, educar, instruir a las generaciones jóvenes, a los niños y niñas. Entonces ahí ya construye una escuela para niños y una escuela para niñas. Ahí tiene él ese atisbo de vocación educativa. Algo después las circunstancias hacen que de Guadix tenga que irse, va a Covadonga como canónigo de la Basílica de Covadonga, y allí se da cuenta de la importancia que está teniendo en España todo lo que tiene que ver con las cuestiones educativas. Entonces lee todo lo que puede sobre educación y pedagogía, él mismo lo reconoce, lo mucho que estudió pedagogía y se relacionó con personas interesadas por la educación. Y a él ahí ve que su tarea puede estar por ahí. Y después de diferentes circunstancias, pues piensa que lo que hay que apoyar es a aquellas chicas jóvenes, a aquellas mujeres que quieren estudiar, prepararse para una profesión, pero como usted dice, en una España fundamentalmente rural, son chicas que necesitan desplazarse a la capital de provincia para estudiar bien en los institutos de segunda enseñanza, bien en las escuelas normales, bien en las ciudades donde hay universidad en la universidad, y que no tienen lugar para alojarse. Un chico se podía alojar en muchos lugares, una chica no. Y por lo tanto eso era una dificultad para que las familias se decidieran a que sus hijas estudiaran. Entonces, él organiza una modalidad educativa que son las academias internado,
donde las chicas se alojan y además reciben apoyo en los estudios. Una modalidad que va a tener una gran acogida, porque de 1911, que es la primera que se abre en Oviedo, porque él estaba en estaba en Covadonga, hasta 1924 se abren academias en 14 ciudades españolas. Es verdad que en 1924 ya 3 habían empezado, pero por circunstancias se habían cerrado. Pero tenía Poveda otras 18 solicitudes para abrir que no se podían abrir por falta de personas. Pero era una necesidad para muchas mujeres que ya entonces en España y en otros países querían incorporarse a una profesión, chicas de clase media, por lo tanto que no podían ejercer determinadas profesiones más propias de las clases populares, pero que para eso necesitan prepararse, necesitaban estudiar y acceder a una profesión que les iba a dar autonomía personal, que les iba a hacer posible elegir otro modo de vida diferente al que parece que por naturaleza estaban destinadas. Estoy viendo así en imágenes un poco el proceso que nos dices de Pedro Poveda y sus compañeros de seminario, con qué ingenuidad seguramente y con qué sentido paternalista se acercarían en aquellos primeros momentos a aquella zona de cuevas para decir: aquí estamos los buenos que venimos a echaros una mano y a ver si podemos hacer algo con vosotros, ¿no? Y cómo van descubriendo la complejidad precisamente del problema social. Seguramente que les habrían hecho leer la encíclica Rerum Novarum. Sin duda. Y que ahí es donde precisamente el cristianismo da un paso de gigante en la comprensión de lo que es el mundo moderno, el mundo industrializado, el mundo de la fábrica, el mundo de esos complejos nuevos en donde las maquinarias son tremendamente complejas para ellos y donde hay que aprender mucho para poder entrar, poder manejarlo. Y cómo van descubriendo lo importante que es la educación para el desarrollo personal, para el desarrollo social y para el desarrollo económico en todos los aspectos, ¿no? Y nos dices tú que fundan, una de las cosas que hacen enseguida es centros que favorezcan la educación. Ellos no asumen directamente la educación en principio, pero apoyan y favorecen con estructuras como la academia que dices, el que puedan ir y puedan acceder a centros de educación. Y curiosamente, no las tienen ahí simplemente porque sí, sino que les están acompañando continuamente, van haciendo una especie de tutoría integral, ¿no? Y en esa tutoría integral les van acompañando para poder conseguir eso que hablamos, el desarrollo personal de una mujer tan abandonada, el desarrollo también de preparación para profesiones y que pudieran conseguir también entrar en la vida pública, en las estructuras en que más o menos para entonces la mujer era posible que entrara, porque no todas las puertas las tenía abiertas. Sí, solo ¿seguís? Que en ese primer tercio del siglo XX se van abriendo puertas a las mujeres que están preparadas, es decir, una preparación de tipo académico, intelectual en su caso, porque ya intervienen también en la investigación, es decir, son unas décadas en que pocas mujeres, pero esas sí pueden empezar a abrirse camino. De hecho, estas chicas, como otras que estaban también en las universidades, ejercen la medicina, ejercen la farmacia, empiezan ya a ser profesoras de instituto, profesoras de universidad y desde luego las maestras, las profesoras de escuelas normales, las inspectoras de primera enseñanza, ya empieza a no ser algo muy raro el que una mujer esté en la vida pública,
Ya en los años 20 empieza a haber alguna abogada, empiezan a ser concejalas de ayuntamientos, es decir, hay un despertar, pero claro, necesitan apoyos porque apoyos estructurales, porque no era lo mismo ser mujer que ser hombre a la hora de tener libertad para desplazarse, para vivir fuera de la familia, para... ¿Seguís en esa línea de apoyar la formación de las mujeres sobre todo, o lo tenéis ya más extendido e indistintamente os dedicáis a hombres y mujeres? Desde luego, el pensamiento original es hacer posible el mayor desarrollo de las mujeres y su presencia en muchos ámbitos públicos. Pero sin duda, hoy que hemos ganado, lo ha ganado la sociedad, bueno, y lo han ganado todos los grupos y personas que trabajan en la educación, que eso necesita también una educación diferente de los hombres, porque la sociedad es una, los sexos son dos, y si una parte se mueve, la otra parte se tiene que mover, porque si no, habría conflicto, ¿no? Entonces es muy importante educar a las mujeres, es muy importante educar a los hombres en un nuevo modo de concebir las relaciones sociales, la colaboración en la vida profesional, en la vida pública. Y sois una institución fundamentalmente femenina. Es una institución que a lo largo de la historia, en sus 7 primeras décadas, ha sido exclusivamente de mujeres. Pero ya en los últimos 50 años también hay hombres que pertenecen a la institución teresiana, porque ya desde el principio, desde el año 18-19, había diferentes tipos. Dentro de la institución teresiana había una asociación que llamamos asociación primaria y había asociaciones colaboradoras, todas con los mismos estatutos desde el punto de vista legal, pero después con reglamentos específicos para cada asociación. Ese es un modo de organización que hoy continuamos. Está la asociación primaria, las asociaciones colaboradoras. ¿De qué depende ser asociado de una o de otra? Del tipo de compromisos que se adquieren. Pero sin embargo, la misión es común, la espiritualidad es común. Los estatutos son comunes, los reglamentos son específicos. Una pregunta maliciosa. ¿Es necesario ser muy inteligente para formar parte de vuestra asociación? Es importante tener gusto por el conocimiento, tener gusto por la ciencia, tener la inquietud de saber que tiene que haber unas relaciones entre la fe y la ciencia, que la ciencia nos da los cómo y no la tenemos que tener ningún temor, y que la fe nos da el sentido, el significado, el para qué. Eso es lo más importante, que el conocimiento es la base para un humanismo que acepta la trascendencia, y que la ciencia lo enriquece y que la fe lo enriquece. ¿Sois creyentes? Sí. Y para muchos de nuestros contemporáneos, eso de ser creyente y ser, por ejemplo, doctora en cualquier rama de la ciencia, en cualquiera, parece que suena un poco raro, ¿no? Sí. Porque da la impresión en nuestro medio cultural de que un creyente es como una persona ingenua. Ya. Y un creyente es alguien que sigue creyendo porque no conoce todas las implicaciones y complejidades de la ciencia y todo ese sentido de un Big Bang y de un proceso evolutivo y de tantas cosas de las que nos habla la ciencia, porque eso, como en la ciencia, perdón, en la Biblia no aparece nada de eso. Y además si aparece, parece en contradicción con, ¿cómo se casa eso de ser creyente y científico? Parece, como usted dice, parece, pero no lo es. Es decir, la ciencia, a través del método crítico que utiliza, nos permite conocer mucho mejor el mundo, el universo, la realidad, la condición humana. Y ese método crítico nos ha ayudado también a los creyentes a
ver, a interpretar, a vivir, a tener otro tipo de experiencia de lo que es la fe, incluso de lo que es la teología. No hay incompatibilidad, hay un modo de estar, vuelvo a decir, reflexivo, un modo que no se conforma con una primera apariencia, sino que profundiza, reflexiona y le interesa muchísimo el sentido de la vida. Y porque le interesa el sentido de la vida, tiene que conocer qué es la vida, que nos da muchísima luz la ciencia, y tiene que saber que hay una dimensión de trascendencia y espiritual que completa ese modo de estar presente en el mundo y en la sociedad. El creyente, yo creo que no somos ingenuos, que no somos ingenuas, somos gente que nos hemos planteado la vida desde estas dos dimensiones fundamentales: la ciencia para conocer, material; la fe para saber el sentido y el significado de lo que esa materialidad nos aporta. Hemos dedicado aquí algunos programas precisamente a aplicar los métodos críticos e histórico-críticos a la Biblia. Y nos han ayudado mucho a profundizar en ella, claro, a conocer mejor, a compatibilizar el mundo bíblico, que es un mundo literario, teológico, para nada científico, para nada, digamos, estrictamente histórico, sino que con todos esos elementos pues nos habla, en realidad, fundamentalmente del hombre en su relación con Dios, ¿no? Claro. Y lo hemos hecho y nos ha ido muy bien, porque efectivamente hemos visto que hemos profundizado mucho en este estudio de la Biblia. Y otra cosa que llama la atención es que sois creyentes, pero no reflejáis. Es decir, hay otras asociaciones y otras instituciones que van mostrando un poco ya, por ejemplo, en el modo externo, en la vestimenta, que son creyentes. ¿Vosotros no lo hacéis así? Es que, claro, nosotras como asociación de laicos somos como personas civilmente ciudadanas, que después tenemos un determinado compromiso con una misión dentro de la Iglesia Católica, a través de la educación y de la cultura, como un medio para llegar a una sociedad con más justicia, con más igualdad, una sociedad más compartida. Por lo tanto, no tenemos por qué, no sé, disponer de ningún elemento externo. Todo esto lo realizamos a través del ejercicio de nuestra profesión y después también de otras actividades que están junto a nuestra profesión, ¿no? Pero sabemos que nuestro modo de hacer presente esos valores que son para nosotras y para nosotros la referencia, que es el Evangelio, es a través de nuestra actuación en la vida cotidiana, en la familia si la tienes, en tu profesión, con tus amistades. Pero llama mucho la atención que seáis así tan autónomas, diríamos, y tan estar en el mundo y con vuestro modo de actuar, cuando eso al catolicismo prácticamente no le llegó hasta el Concilio Vaticano II. Es entonces cuando nos dicen a todos los cristianos que tenemos que estar en la vida como uno más, y que nuestra diferencia con los demás no se trata en tener unas cosas distintas, sino en actuar de un modo distinto, en tener una sensibilidad, ¿no?, en la relación y una sensibilidad de criterios a la hora de actuar, y en ese sentido Pedro Poveda parece que fue muy adelantado. Sí, ahí él pretendía un modo de estar como cristianas, como católicas, como creyentes, en aquel momento en la enseñanza pública, que estaba teniendo un desarrollo muy amplio, y ese modo de estar en los medios públicos, en la enseñanza pública,
pedía no tener ningún vínculo jurídico con ninguna en este caso con la Iglesia, ¿no? Él tenía la idea de que teníamos que ser ciudadanas como nuestras compañeras ciudadanas, pero con un compromiso personal muy intenso. Y ahí él estuvo esperando a ver de qué manera, no solo civilmente, como asociación civil, que así se aprobó, sino también dentro de la Iglesia se podía arbitrar alguna figura que nos contemplara. Y en el primer Código de Derecho Canónico apareció la figura de pía unión, y esa es la primera aprobación que tenemos, como pía unión, lo mínimo que existe en la estructura eclesial. Tú estás metida muy de lleno en el mundo de la educación, eres catedrática de Historia de la Educación y habéis tenido el privilegio, es un privilegio, de haber descubierto tan pronto la importancia que la educación tiene en el crecimiento y en el desarrollo integral y personal, ¿no? ¿Cómo ves la educación en estos momentos? Sigo pensando que la educación es un eje fundamental de cualquier sociedad y de cualquier grupo social. Creo que la educación tiene que adquirir de nuevo una libertad de acción que a la vez transmita a nuestros estudiantes que su crecimiento depende de cómo llevan adelante y cómo se les orienta en su proceso educativo. Creo que la educación hoy necesita no un repensarla, porque se ha pensado mucho, hay una buena antropología educativa, una buena filosofía de la educación, hay unas metodologías espléndidas, pero creo que hay que volver a reestructurar el cómo de verdad en los procesos educativos, en este caso me refiero a formales, se llevan adelante. Estamos en un momento de vaivén. Y creo que los vaivenes en la educación no vienen nada de bien. Creo que, desde luego, estamos siempre pensando que nuevas normativas van a ser la solución. Yo considero que las nuevas normativas no dan soluciones, hacen cambios para a ver si eso viene mejor, pero se ha demostrado que no, porque en España hubo una primera ley general de educación en 1857. No hubo una segunda ley general de educación hasta 1970. Y de 1970 a 2023, pues ya sabemos el número de leyes que ha habido. Sí, ¿y piensas acaso que con tanta variedad o variación o cambio de leyes se pone el acento mucho más en la metodología que en los contenidos? Sí, la metodología es muy importante, pero no sustituye. La metodología es metodología, es mediación. Es mediación para qué queremos de la educación. Y la educación es desarrollo integral, en la cual el conocimiento es un elemento importante. Y a veces es verdad que todo no depende del aula. La sociedad cada vez tiene más fuerza y más peso en los procesos educativos o socializadores de la infancia y por lo tanto no le podemos echar la culpa a la escuela, sino que hay que replantearse todo un sistema social que
de alguna manera ha desvaído el proceso educativo de cada uno de nuestros estudiantes. Los valores que hoy prevalecen han cambiado mucho. Hemos quizás relativizado algunos importantes porque los utilizamos mal, los hemos utilizado mal en el pasado y por lo tanto hemos decidido prescindir, cuando el tema no es prescindir, sino quitar toda esa ganga, ¿no?, que estaba adherida a ese valor. Creo que una sociedad que no acierta en la educación va a tener problemas en el futuro. Y de cuando en cuando parece que aparecen signos, así que un tanto que muestran un poco la contradicción precisamente de nuestras maneras de pensar y de nuestros sistemas educativos. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que todo lo que tenga que ver con las dimensiones humanistas parece que quedan un poco dejadas de lado. Porque vamos a un tipo de educación que está pensando inmediatamente en el mundo laboral, fundamentalmente, o en el mundo de la investigación científica, pero no estamos pensando en una educación que vaya enfocada también al mundo del pensamiento, de la reflexión profunda. Y sin embargo, estamos viendo cómo las empresas cada vez valoran más para determinados puestos de dirección a gente que no tiene que ver nada con el mundo de la empresa y de la producción, por ejemplo, con los licenciados en filosofía. Hay por ahí una vertiente que de alguna manera, además de llamar la atención, explique este fenómeno. Es verdad que la educación formal nació para formar profesionales. Es decir, se diferenciaba la instrucción que daban las aulas de la educación que daban las familias. Llegó un momento en que se pensó que la instrucción tenía que venir acompañada de la educación. Y hemos estado unas décadas en que se ha intentado y se ha hecho en buena parte. Pero llevamos un tiempo en que de nuevo pensamos que hay que separarlo. Pero claro, ¿en quién dejamos esa educación? La sociedad que debe acoger, porque no solo era la familia, la sociedad también educaba, ¿no? Y hoy no sé si esos instrumentos los seguimos teniendo de la misma manera. Y desde luego sí, la escuela ha optado, al menos en sus planteamientos, ha optado por una formación estrictamente profesional y ya técnica, es decir, en lo que las humanidades, de alguna manera, que son las que dan sentido, finalidad, pues ya no son necesarias porque lo que se necesita son las competencias profesionales técnicas. Yo espero que de alguna manera haya una reconsideración de todo esto. Sí, porque si quitamos el sentido, si quitamos un poco la finalidad por encima y más allá de los beneficios, tanto empresariales como salariales, y si no entramos en un mundo de motivación o trascendente o solidaria, pues desnudamos a los alumnos del sentido precisamente de su esfuerzo. Claro. Y ahí los dejamos muy en el vacío. Claro, sí, de ahí en nuestra tradición está el que la formación es una formación científica, de conocimiento, es una formación social, la dimensión social de cualquier realidad, de cualquier circunstancia, tiene que impregnar las tareas que realizamos, porque aun en aquellas realidades que nos parece que no tienen necesidades, sabemos que hay sesgos y desde luego en muchísimas hay evidencias
de que impiden que una persona se desarrolle con dignidad y por lo tanto esa fase social, esa dimensión social es importante, y desde luego también la dimensión espiritual, la dimensión de valores, que en nuestro caso como católico, como una institución de la Iglesia Católica, pues los valores del Evangelio. Esas tres dimensiones forman parte del tipo de humanismo en el que queremos educar y en el que creemos que hay que educar, aunque no todo el mundo coincida, claro. Como ves, nos hemos desviado. Tengo que excusarme un poco de que nos hayamos alejado de lo que había sido el inicio de nuestro encuentro y de nuestra charla, pero claro, el mundo educativo es apasionante. Sin duda. Y por eso sin duda. Pues los espectadores entenderán, ¿verdad?, este desvío que hemos hecho. Háblanos ahora de la realidad actual de vuestra institución. ¿Cuántos sois? ¿Por dónde estáis? Sí. La institución teresiana en este momento de miembros asociados somos en torno a 3.000, de la asociación primaria, asociaciones cooperadoras. Después están también las asociaciones de jóvenes, las asociaciones de antiguas y antiguos alumnos, todos los cooperadores de proyectos y de las ONGs que vinculadas a la institución teresiana, más lo que llamamos el movimiento MIT, que esto no lo tenemos contabilizado. Estamos presentes en 30 países. Hemos estado en alguno más. En este momento estamos en 30 países. Y el modo habitual de funcionar es bien con una actividad corporativa, algún tipo de proyecto, de centro, de residencia universitaria, y desde luego fundamentalmente a través del ejercicio profesional. Esos son los medios que hoy tenemos. ¿Siguen los jóvenes teniendo sentido o vocación o inclinación o afición por este tipo de presencia en el mundo y en el mundo educativo? Los jóvenes, la juventud hoy tiene tantos intereses diversos que no siempre es fácil que se comprometan con un tipo de vida que exige de alguna manera una voluntad clara, una continuidad, una perseverancia, pero sin embargo, mientras son jóvenes son entusiastas, se comprometen, van a los programas internacionales de voluntariado de la institución, participan de muchas actividades. Ya después los compromisos les cuestan más. ¿Por otros compromisos de tipo familiar? Sí, de otro tipo de vida familiar o no. Pero como quizás, no sé si este es el término, pero como más individualista, haciendo muchas cosas, pero sin vínculos de dependencia, de unión con otras personas. Oye, editáis también una revista, es la revista Crítica, que ha estado dirigida siempre por mujeres. Por mujeres. Sí, la revista nace en 1913. 1913. 13. Que ha llovido, ¿eh? Sí, como un boletín primero de las academias teresianas, después de la institución teresiana. La cabecera ha ido cambiando, pero ya en 1924 ya se habían publicado 200 números del boletín. Era una revista de tipo cultural, pedagógico, para las personas vinculadas, para las antiguas alumnas, y que a lo largo de estos 100 años, bueno, ya 110 años, siempre ha sido dirigida por mujeres. Una revista cultural y pedagógica que no sabemos si verdaderamente hay otra que durante tantos años haya tenido continuidad y haya estado siempre dirigida por mujeres. Y doy fe
de que tiene un gran nivel. Sí, sí, hoy con la cabecera crítica, bueno, ya desde hace años, tiene un gran nivel, tiene una gran acogida, es un modo de estar, de actualizarse en los temas que son en cada momento pioneros, de divulgación, pero una divulgación con rigor. Seguiríamos, ¿eh? Se me ha hecho muy corto este rato que estamos contigo. Ha sido apasionante la conversación. Gracias. Sobre este tema tan apasionante del mundo de la educación, que tantos desvelos nos produce, ¿verdad? Y te agradecemos mucho tu presencia y deseamos que dentro de 100 años otros, seguramente no seremos nosotros, seguramente, pues otros puedan volver a celebrarlo también de esta manera, en una conversación tan amigable y tan agradable. Pues muchas gracias igualmente por esta oportunidad, ha sido también muy grato para mí. Pues gracias, Consuelo, y gracias a nuestros queridos espectadores que nos siguen. Ya saben que pueden seguirnos a través del canal de YouTube y pueden pedir que podemos hacer el envío directamente si nos hacen llegar o bien su correo electrónico o su número de WhatsApp para recibir en casa todos estos programas que nosotros vamos haciendo. Los hacemos con mucho gusto, intentando servir a este tipo de reflexiones sobre lo que es la vida y las inquietudes que tenemos. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.